decíamos antes, hubo ayer una movilización, una jornada además de paro parcial que fue convocado por el PIT-CNT, la clase trabajadora contra el modelo de la desigualdad. Y para profundizar un poco más en algunos de los aspectos que ayer se plantearon, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en MBD Noticias a Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT. Elvia, un gusto que estés con nosotros. Buen día, el gusto es mío, como siempre, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo se plantearon? Hubo varios temas, ¿no? Sobre la mesa, sobre la convocatoria y en el discurso también, pero focalizados en jornada laboral, trabajo de calidad y reducción de la jornada laboral, que es como de lo más polémico, aunque hay otros temas también muy importantes, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente se discuta y se pueda implementar una jornada laboral que no es a 6 horas, es a 40 horas, ¿no? Para aclararlo. Bueno, para empezar por ahí, con ese tema que es bien como tú dices, un tema polémico, tienen que darse los espacios y los tiempos para polemizar. Esto no es nuevo, ni tampoco es algo sui generis en el Uruguay. En otras partes del mundo también se ha implementado el tema de la reducción de la jornada laboral. La cosa está en cuanto los actores que tienen decisión en esto están dispuestos a polemizar, a debatir, inclusive a modificar algunas iniciativas como el anteproyecto que está colocado hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos miedo de hablar de productividad? Nosotros no tenemos miedo de hablar de productividad, pero lo ponemos primero, antes que nada, es la salud, la calidad de vida humana del trabajador, el tiempo de familia, ese tiempo de calidad que necesitamos a la hora de decir trabajamos, está muy bien, porque el trabajo dignifica, pero ¿por qué no debatir, incursionar y pensar que se puede reducir? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar únicamente en términos económicos y que eventualmente las empresas perderían un ingreso económico si esto se llevara adelante? Tampoco de un momento para otro, como se dice por ahí, tampoco a partir, si esto se diera, si esto saliera como ley, a partir de ahí entonces todos trabajamos 6 horas. Bueno, no es así. ¿Estamos hablando de 48 o 40 o también está incluido el bajar de 8 a 6? Está incluido en general de 8 a 6 en aquellos lugares en que sea posible hacerlo. Pero de 48 a 40, fíjense que tenemos ya ley que regula o intenta regular el trabajo a distancia. Y allí no hay este tipo de polémicas que se está intentando colocar en la sociedad. Está claro que estamos, y no hay que ser inocentes en esto, estamos en un momento preelectoral donde de alguna manera algunas propuestas se intentan polarizar posiciones. Por eso nos llama la atención lo del ministro de Trabajo, que ahora dice que no presentaron, que fue un informe únicamente que se dio en el Parlamento. Entonces, antes de profundizar en estos temas y en los debates, ¿no habría que tomarse un tiempo para tomar posición? Eso fue en referencia a las declaraciones de Mieres, que dijo que es un mundo de fantasía. Sí, claro. De antemano decir es un mundo de fantasía, esto no se puede lograr. Entonces, colocar posiciones tan antagónicas no le hace bien al país. ¿Por qué no sentarse, discutirlas, conversar, ver cuánto se puede acercar de un lado u otro? Claro, porque no es la primera vez que el ministro de Trabajo se coloca muy sobre la visión de los empresarios, muy hacia ese lado. Entonces, cuidado con eso también, cuando su rol como ministro es otro. No estoy diciendo ningún tipo de denuncia pública, sí estoy diciendo cuidado. Claro, es decir, no las evalúa de buena manera. ¿Cómo sería la evaluación en este sentido de las declaraciones o del posicionamiento de Mieres? Y debería ser con otro tipo de apertura, con una mirada más amplia hacia el trabajador, la posición de los trabajadores y la posición de los empresarios. Y por supuesto confluir ahí en algo que sea un bien para todos. Claro, y estábamos escuchando también a un empresario, ¿no? de representante de la Cámara de Industrias, que dijo que, bueno, los trabajadores
también quieren todo, de alguna manera lo dice así, porque quieren trabajar menos, ganar más y no se toca la productividad. Va en el mismo sentido. ¿De dónde vendrán esperan ustedes, los mayores rechazos a esta iniciativa para que se ponga finalmente en papel y en la realidad? ¿Qué apoyos esperan también de la izquierda? ¿Hay apoyos verdaderamente para llevarlo adelante? Bueno, el Frente Amplio, el partido, fue quien presenta esto en el Parlamento, algo que el movimiento sindical ya venía discutiendo antes. Ya en el periodo anterior de gobierno, en gobierno de Frente Amplio, el movimiento sindical ya había dado algunas señales en ese sentido de empezar a atender esta situación, de empezar a mirarlo, que no es simplista, trabajemos menos y ganemos más, que no es reduzcamos nuestra jornada, entonces tenemos aumentos salariales. Sí, claro que es un incremento, pero hay que mirarlo desde la óptica del incremento de la calidad de vida. El presidente del PCNT lo decía ayer en la oratoria y hacía referencia al siglo pasado cuando pasamos a la reducción de las 8 horas de trabajo. Allí también seguramente haya habido polémicas de un lado y de otro, porque hay intereses distintos. Hay que confluir en esos intereses, en tanto poner a la persona, al ser humano, en el centro de las discusiones. Aparte de este tema, hubo varios que tienen que ver, por ejemplo, con la privatización de las empresas públicas. ¿De qué manera se posiciona, bueno, ya rechazando obviamente el PIT-CNT, a las privatizaciones encubiertas algunas o no tanto, como ustedes dicen, lo que tiene que ver con ANCAP, Antel, OCE, incluso ahora la UTE también dice que hay una especie de trabajo de privatización en ese sentido. ¿Ustedes lo ven que es una cosa que una iniciativa que se está ampliando, que se está volviendo para atrás en algunas cuestiones y cómo va a afectar el ámbito laboral? Es una decisión de un modelo que está en el país que no lo escondió desde el vamos. Lo dijo cuando el ajuste fiscal, lo habrá dicho con otros términos seguramente, pero cuando el ajuste fiscal fue colocado como una meta, allí estuvo en el no llenado de vacantes, pero, a ver, por ejemplo, pero las funciones se tienen que cumplir, las funciones públicas de los organismos hay que cumplirlas. Entonces, ¿a qué se busca? ¿Qué se busca con esto? Se tiene que tercerizar, tienen que buscar tercerizaciones o inversiones privadas para poder realizar las distintas actividades y funciones de servicios públicos, que abrir la canilla y salir agua, levantar la llave de la luz y que esté la luz. ¿Qué pasó con FOSE? Los compañeros de FOSE, nucleados en FOSE, denuncian que ese porcentaje altísimo que la población maneja de roturas que no pudieron y no pueden, no hay capacidad, no sé, para poder solucionarlo en medio de una crisis, ¿no? Que nosotros, el 50% de pérdidas que tiene en el agua potable. Es impresionante. Entonces, es decir, está bien ajustar donde las cosas no se hacían bien, sí, está bien. Ahora, ajustar al barrer la reducción de los trabajadores, empezó con el puerto, porque no nos podemos olvidar de lo del puerto, y Cartón Natí, y es eso. Y ahora con Antel, ahora con OCE. ¿Hay una estimación de cuánto es el no llenado de vacantes o la reducción que hay en estas áreas del Estado? Bueno, en el caso de FOSE, que los compañeros fueron muy claros, hacían falta 1000 funcionarios para poder atender determinadas circunstancias. Y eso derivaba del no llenado de las vacantes. Cada 3, 1 en el mejor de los casos. Cada 3 vacantes se llenaban 1 en el Estado en general, en el mejor de los casos. Y eso más o menos ha seguido, no hay una estimación global. No hay una estimación global, pero sí es más profundo en algunos entes que en otros. Pero es la generalidad. Otra gente puede decir, bueno, pero sería más eficiente y más chico el Estado si hay menos trabajadores. Por eso me refiero a que es un modelo, porque hay, y es legítimo, quienes puedan pensar que un país con la historia del Uruguay, un país
históricamente estatizado de un momento para otro. Diga, achíquese el Estado y que otras funciones los cumplan privados. Es legítimo pensarlo y que es lo que en algunas circunstancias parte de este gobierno multicolor es lo que está impulsando desde el vamos, ¿no? Un achique del Estado, una ausencia del Estado en distintos lugares, entonces el buscar privados a que cumplan esa función. Elvira, te quería preguntar con respecto a la reforma de la seguridad social, la iniciativa que, bueno, finalmente decidió con muchas, digamos, no tantos acuerdos el PIT-CNT de llevar adelante una iniciativa para recolectar firmas para, bueno, hacer una convocatoria a democracia directa contra la reforma de la seguridad social. ¿Cómo está trabajando a la interna el PIT-CNT y qué expectativa tiene de que puede esto afectar, porque fue una, digamos, una votación muy ajustada, la recolección de firmas, que se necesita muchísimo esfuerzo para lograr ese 25% por lo menos, ¿no? para habilitarlo? Hay veces que muchas de las discrepancias o posicionamientos diferentes sobre distintos temas que los tenemos adentro del PIT-CNT, adentro de cualquier organización y más en la organización sindical. Y muchas veces cuando esto se hace público se entiende o se califica como rupturas, como fraccionamientos. Y en realidad esto fue una táctica. O sea, lo que tenemos en común todos y todas las trabajadoras es que estamos en contra de esta reforma jubilatoria que es regresiva para los trabajadores. Ahora, frente a eso, habíamos elaborado planes de cómo frenar esta reforma. Intentamos hacerla durante muchísimo tiempo hasta que se votó. Una vez que estaba votada dijimos, bueno, ¿cómo seguimos caminando? Y ahí es donde se dan las distintas visiones. Y algunas muy distintas que otras, ¿no? De cuándo era el momento oportuno, si la democracia directa era el camino, si el diálogo social, que era algo que habíamos planteado desde el inicio que debió hacerse, en qué momento era el momento adecuado para hacerlo. Lo cierto es que esto sale públicamente y está bien que la gente sepa en qué está discutiendo el PIT-CNT y se lauda. Y se lauda en 3/3, claro. Clarísimo. Yo te quería preguntar, porque todavía el Frente Amplio no tomó decisión si apoyar o no esta iniciativa. ¿El PIT-CNT tiene, digamos, la infraestructura para poder hacer un trabajo de recolección de firmas solo? Sabes que en esta oportunidad no la podemos comparar con la LUC, porque la cantidad de firmas necesarias es muchísimo menor. Yo estoy convencida de que el PIT-CNT, los trabajadores, los ciudadanos, que están en contra de esta reforma, si esto terminara siendo así, estamos en condiciones de hacerlo. La recolección de firmas. Yo coloco, sin el Frente Amplio. Con todas las organizaciones sociales que quieran avenirse. Si fuese el Frente Amplio, quien sea que no estuviera, claro que resta, ¿no?, a la musculatura, por decir de alguna manera. Pero creo que ahí no está el centro del problema o de la dificultad, ni siquiera lo voy a colocar como un problema. La dificultad está luego en el sobrado, luego cuando vas a votar, que la población esté lo suficientemente convencida para tomar la papeleta y colocarla en el sobre. Ahí es donde se define, cuando sabemos que los plebiscitos históricamente en el Uruguay no han dado un resultado esperable para quienes lo impulsan. Pero frente a esto, yo insisto con esto, no creo que esté en la dificultad en la recolección de firmas, sino en la otra etapa. Pero iremos yendo etapas por etapas. Elvira Pereira, muchísimas gracias por estos minutos, seguiremos hablando. Gracias a ustedes. Gracias.